estudiantes y egresados que nos acompañan el día de hoy. Es un honor darles la bienvenida a este evento académico en el cual nos reunimos para compartir los conocimientos y experiencias que las empresas aliadas nos brindarán el resto de la semana. Esperamos que disfruten de las presentaciones y actividades y que este evento sea una experiencia enriquecedora para todos. Buenos días, sean todos bienvenidos a la Semana de Empleabilidad Sin Fronteras, a la plática Cómo crear tu CV, que amablemente impartirá la licenciada Alexa Mejía, y a quien agradecemos su disposición con la UPAEP. Les comparto que la licenciada Alexa Mejía se desempeña como cofundadora y directora de operaciones en Barroso Mayorga y Asociados, una firma especializada en reclutamiento estratégico, capacitación y estudios salariales. Es licenciada en Psicología por la Universidad Cristóbal Colón y ha desarrollado su carrera uniendo la visión humana con la estrategia empresarial. Su trayectoria dentro del grupo refleja crecimiento constante y liderazgo transformador. A lo largo de los años ha desarrollado estrategias que fortalecen la operación, la gestión de equipos y la experiencia del cliente, consolidando relaciones de confianza con socios y empresas líderes en distintos sectores. Lo que distingue a Alexa es su capacidad para unir estrategia, innovación y empatía. Su estilo de liderazgo promueve procesos más humanos, equipos más conscientes y resultados sostenibles. A través de Talent Solutions, impulsa proyectos que van más allá del reclutamiento, programas de formación, análisis de compensaciones, comunicación estratégica y soluciones que ayudan a las organizaciones a evolucionar. Hoy Alexa comparte su experiencia con una nueva generación de profesionales, inspirando a quienes buscan construir carreras con propósito, integridad y pasión por las personas. Antes de iniciar esta ponencia, les daré unas breves indicaciones para mantener el orden. Si tienen alguna duda durante la plática, podrán pedir la palabra levantando la mano. Al finalizar, contaremos con tiempo para responder dudas e inquietudes. Al término de la ponencia, les proyectaremos un código QR al cual deberán ingresar para responder la encuesta de satisfacción y solicitar su constancia de participación. Muchas gracias y les cedo la palabra a nuestra ponente para iniciar la plática. Gracias. Hola, bueno. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿verdad? Buenos días, muchas gracias por la introducción y la presentación. Justo, mi nombre es Alexa, yo estoy como responsable de operaciones en Barroso Mayorga y Asociados. La firma pertenece a un grupo de empresas en Ciudad de México que brinda soluciones empresariales, pero bueno, esta línea está enfocada en toda la parte de reclutamiento. Solo muy rápido, a modo de contexto, ¿qué es lo que he hecho en Barroso Mayorga y Asociados durante los 6 años que llevo ahí? He estado muy enfocada en toda la parte de reclutamiento para posiciones gerenciales y directivas principalmente, pero bueno, también he desarrollado todo el equipo de reclutamiento a través de diferentes estrategias, vamos a decirlo así, y una de ellas va muy relacionada con la parte de semillero de talento, ¿no? De hecho, junto con César, que es justo la persona que está encargado de todos los programas de prácticas y talento joven, pues hemos desarrollado programas para que al equipo de Barroso se incorporen personas jóvenes que bueno, puedan sumar al proyecto y puedan irse desarrollando. Entonces, la verdad es que no va a ser una plática tan teórica con tantos facts. Me gusta que sean pláticas más interactivas. Durante las diapositivas iremos justo como despejando, ¿no? Algunas dudas, inquietudes que ustedes puedan tener. Y pues la idea es poderles dar inputs a ustedes de cómo se está moviendo el mercado laboral ahí afuera y cómo ir generando impacto, ¿no? Desde esta etapa universitaria, vamos a decirlo así, para que cuando, bueno, ya estén a punto de egresar, pues tengan también herramientas que les puedan funcionar. Pueden alzar la mano quiénes son de primeros semestres y quiénes son de últimos semestres. O sea, primero los de primeros semestres, uno, bueno, no sé, 1 al 4, 1 al 5. Sí. Y ya últimos, 6, 7, 8, 9, no sé si sea 9. Ok, súper. Listo. Bueno, si de pronto van teniendo alguna duda, con gusto la vamos resolviendo en el Inter, no tenemos que esperar al final. Si es una duda más extensa, podemos esperar, ¿va? Esta plática taller va muy relacionada con cuenta tu historia y conquista tu entrevista, que justo va relacionado también con hacer un buen CV y un buen storytelling de pues lo que han ustedes trabajado a lo largo de la carrera. Seguro muchos van a estar pensando como,
ya me va a venir a decir de todas estas posiciones que te piden 10 años de experiencia y entonces qué voy a poner en mi CV. La idea es poder aterrizar pues todo lo que han hecho durante la licenciatura que pues pueda funcionar para esto, ¿va? Justo, les decía, soy COO y también cofundadora. Y pues bueno, ¿de qué se trata esta plática? Hoy lo que queremos aprender es justo a reconocer pues sus fortalezas, sus valores, sus motivaciones personales y darle sentido, ¿no? A todo eso que ustedes están pues en este camino, ¿no? De aprendizaje en cuanto a conocimiento, pero bueno, cómo ponerlo en la práctica, comunicar su historia profesional de manera clara, atractiva y coherente, independientemente de que esta historia profesional sea dentro de la universidad, pues es algo que totalmente cuenta y suma. Desarrollar algunas habilidades para entrevistas laborales desde una perspectiva consciente, que aquí justo el punto de conciencia es algo súper clave para poder hacer un buen CV, para poder tener una buena entrevista y sobre todo para poder entender por dónde empezar pues este camino profesional post universidad, ¿no? Comprender algunas tendencias del mercado laboral, qué es lo que están buscando las empresas allá afuera, sobre todo de un recién egresado, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, que ustedes puedan identificar la mejor área o el tipo de empresa en donde creen que pueden hacer mejor match, ¿no? O sea, la idea es poder dar inputs de estas cosas y que, bueno, ustedes se puedan llevar como esta base para poder investigar un poquito más y de ahí, pues bueno, poder darle un enfoque diferente a lo mejor a lo que han tenido en mente o a lo mejor nunca han pensado, ¿no? Empezamos con el nuevo mercado laboral. ¿Qué es lo que están buscando las empresas hoy allá afuera? Si bien la verdad es que yo he visto mucho de las cosas que se quejan los jóvenes de las empresas están buscando gente que salga de la carrera sabiendo hacer 200 cosas y además que puedan armar un avión y volar y entonces ya no van a contratar. La realidad es que no funciona de esa manera. Las empresas que están incorporando talento joven, ¿no? A su cultura organizacional, ya sea desde un programa de trainee, que es el que puedes hacer a lo mejor en tus últimos semestres, o probablemente pues esta primera experiencia como recién egresado, en lo que se están fijando las empresas son en habilidades blandas, ¿no? O sea, sí, ¿qué aprendiste? ¿Qué conocimiento técnico tienes? ¿De qué área vienes? ¿No? Economía, bueno, económico-administrativas, humanidades, ciencias de la salud. Eso es importante, sí, pero realmente lo que hoy están buscando las empresas son habilidades blandas. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Bueno, adaptación al cambio es una de las más importantes, inteligencia emocional y, bueno, la capacidad de comunicar con propósito. ¿Qué es comunicar con propósito? La realidad es que es poder tener una buena comunicación para eventualmente terminar resolviendo, ¿no? Se escucha mucho el yo busco un hombre o una mujer que resuelva, ¿no? Para compartir mi vida. Bueno, las empresas están buscando talento que resuelva, la gente que pueda ser propositiva. No propositiva en el sentido de decir, vamos a cambiar toda la cultura de la empresa y entonces yo creo que el proceso se puede hacer de esta manera, porque la realidad es que en empresas muy grandes como Coca-Cola, Kimberly-Clark, Volkswagen, ya todo viene bastante estandarizado desde los corporativos en Europa, Estados Unidos, pero sí que justamente dentro de este proceso pues pueda haber esta conciencia de qué es lo que se puede mejorar, cómo se puede mejorar y qué se puede aportar desde la cancha de cada quien para mejorar, ¿no? Entonces, más allá del conocimiento, que evidentemente es muy importante, que realmente las empresas buscan estas habilidades, ¿no? La parte de adaptación. Se ha vuelto súper importante el tema de flexibilidad y adaptación. ¿Qué pasa? Venimos de un contexto bastante cambiante. Realmente hay una cultura laboral pre-COVID, durante COVID y post-COVID, que es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué pasaba antes de COVID? Todo era bastante rígido, tradicional, entras a las 9, te vas a las 6, está tu reloj secador y pues trabajas así y ya está. ¿Qué pasó durante COVID? Las empresas empezaron a trabajar por resultados. No porque ya no te pidieran estar conectado de 9 a 6, pero realmente era como, a mí de nada me sirve que estés conectado en tu computadora en tu casa de 9 a 6 si no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Que es justo, pues, tener los resultados de tu área o de tu puesto, ¿no? Entonces, empezó a haber este cambio organizacional en donde las áreas de recursos humanos también están entrenando a los líderes de la organización, porque hay empresas que tienen líderes que llevan más de 20 años ahí y han hecho las cosas igual por mucho tiempo, pero desde el área de recursos humanos están tratando de cambiar esta parte para que la cultura sea más orientada a objetivos.
Insisto, no es porque la empresa te vaya a decir, bueno, trabajas por objetivos y si trabajas en Cancún me da igual, porque tampoco es el caso, pero sí están esperando ya ver ese resultado. Ya no es como, pues vienes, calientas la silla, entras a las 9, te tomas un cafecito, te sales a fumar un cigarrito, regresas, haces como que trabajas un ratito y ya luego te vas a sentar. Digo, si así te funciona y así llegas al resultado, la verdad es que a la empresa te da un poco lo mismo. Pero si no llegas al resultado, empieza a haber un problema en la cultura organizacional. Entonces todas estas cuestiones de adaptación son las que hoy están buscando porque también el contexto está cambiando de manera global. Desde un punto de vista recursos humanos, cultura organizacional, ¿no? En donde se busca hacer ambientes más flexibles, más cómodos, donde los colaboradores sean primero, pero también se espera tener mayor rentabilidad, que al final es algo que a las empresas, o sea, ese es el objetivo principal de cualquier empresa, ¿no? O sea, poder ser rentables, poder tener cierta utilidad y al final necesitan gente con quien construir. Entonces, toda esta parte de adaptación, de entender el contexto, de saber que aunque a lo mejor tú entraste para, no sé, ser analista de recursos humanos y de pronto ya estás viendo cosas de capacitación, pero también de reclutamiento, y que al final el colaborador termine diciendo es que eso a mí no me tocaba, la realidad es que se vuelve ya una barrera importante justo para esta parte de adaptación. No porque te quieran poner a hacer más toda la vida, pero probablemente en lo que consiguen alguien más, en lo que se define la estructura, en lo que cambia el contexto económico, esta parte de adaptación es algo que valoran mucho y que cuidan mucho. Entre más inflexibles nos mostramos en una entrevista o tal vez más metidos en una cajita, vamos a decirlo así, como de, pues yo aprendí a hacer esto y solo quiero hacer esto, puede ser más difícil que puedan detectar esta parte de, bueno, cómo te adaptas, ¿no? Entonces, aquí yo los invitaría a pensar en situaciones en las que ustedes se han enfrentado durante la carrera, ¿no? En donde han tenido que adaptarse. Puede ser desde mi compañero de equipo no me mandó su parte, pero teníamos que entregar el trabajo y la solución fue sacar al compañero del equipo y no entregar esa parte, probablemente si platican eso en una entrevista no les va a ir tan bien. Pero qué tal si es como de, bueno, pues la verdad es que yo terminé el trabajo y ya después vimos qué le pasó a ese compañero. Ah, ok, te adaptaste, terminaste, lo hiciste y pues fue un logro tuyo y lo que pasó alrededor, la realidad es que habla bien de ti. Entonces, esas cositas tan chiquititas son cosas que pueden llegar a cambiar la perspectiva de alguien que está haciendo la entrevista, ya sea un reclutador, un gerente de producción, un gerente de contabilidad, y que le puede dar mucha pauta de cómo te vas a desarrollar en el equipo, ¿no? Que al final las entrevistas de trabajo sí son para validar obviamente toda la parte técnica y la parte de competencias, pero también se trata de ir haciendo este match o este clic, ¿no? O sea, tanto del candidato con la cultura como de la persona que está entrevistando con el candidato, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien, súper. Entonces, pero, ¿podemos mover la pregunta? No sé si. Ok, ¿cómo me acerco a lo que buscan las empresas? Primero, y antes de preguntarnos cómo me acerco a lo que buscan las empresas, yo los invitaría a preguntarse qué tipo de empresa estoy buscando yo, ¿no? Tenemos varios tipos de empresas en México. La verdad es que hay una cantidad innumerable, pero si tratamos de clasificar, tenemos las empresas AAA, que son todas las marcas que se les puedan ocurrir, porque son las más conocidas, Coca-Cola, Volkswagen, Kia, no sé, Big, ¿no? O sea, muchísimas marcas. Esas marcas grandes, que son las primeras que se nos vienen a la mente, son empresas AAA. ¿Qué tiene una empresa AAA? Tiene todo bastante estructurado. Tienen tantos años en el mercado, ya conocen su negocio de la A a la Z, que la realidad es que sí todo puede estar escrito en un manual. Cuando tú llegas a Volkswagen, probablemente te digan, a ver, ¿a qué puesto vienes? ¿Vas a ser coordinador de producción? Ok, revísate el manual y ve cuáles son tus actividades, ve las posibilidades de que las cosas salgan mal, de que las cosas salgan bien, y ahí está cómo resolver. ¿Pueden pasar cosas extraordinarias que no estén en el manual? Sí.
¿Se puede cambiar mucho? No, porque todo viene ya desde otros países y lo único que hacen esas empresas es tropicalizarlo al mercado mexicano y darse. ¿Es bueno trabajar en una empresa AAA? Pues, por supuesto, seguramente sus papás, sus maestros, incluso ustedes, es como de claro, pues entre más reconocida la empresa, mejor me va a ir. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa en una empresa AAA? Todo está tan perfectamente estandarizado que tu plan de carrera también está perfectamente estandarizado. Ahí te van a decir, entras como analista, si te va bien, en 5 años puedes ser coordinador, si te va mejor, en otros 5 o 6 años puedes ser gerente y en otros 5 o 6 años puedes ser director. Si haces una carrera ahí, bueno, pues para ser director te va a tomar unos 10, 12 años más o menos, ¿no? Si te quedas dentro de esa empresa. A diferencia de una empresa doble A o a lo mejor una pequeña y mediana empresa, en donde el plan de crecimiento puede ser más acelerado. ¿Cuál es la diferencia principal? En la pequeña y mediana empresa no hay nadie en Alemania que esté diciendo qué hacer, no hay un manual escrito de qué es lo que tienes que hacer, por lo tanto, tienes que ir resolviendo en la marcha y a veces es hasta prueba y error. Y si es error, te va a tocar una regañita y si no es error, pues te van a aplaudir, ¿no? Entonces, aquí lo primero a lo que yo les invitaría es investigar el tipo de empresas que existen en México, que ustedes puedan ver cómo es cada una y que puedan empezar a visualizar pues en dónde les gustaría estar, ¿no? O sea, yo siempre digo, no hay candidatos buenos y malos, tampoco hay empresas buenas y malas. Simplemente son estilos de vida, estilos de trabajo y en dónde nos gustaría estar y cómo nos gustaría crecer. Eso es todo, ¿no? Una vez dicho esto, poder pasar a la siguiente fase que es cómo me acerco a lo que están buscando estas empresas. Otra vez, para poder saber cómo acercarme, tengo que saber pues, a qué tipo de empresa estoy yendo. No es lo mismo tomar una entrevista con Volkswagen, digo, pongo el ejemplo de Volkswagen, que está aquí en Puebla, a tomar una entrevista a lo mejor, pues no sé, con una empresa más chiquita en Puebla de consultoría. Va a ser completamente diferente el approach, va a ser completamente diferente el proceso. Seguramente en Volkswagen va a haber mucha burocracia y antes de que te puedan entrevistar tienes que mandar 10, 15, 20 correos y en la otra te van a decir mañana preséntate a la entrevista y ya está. Entonces, bueno, de ahí la importancia de poder identificar, insisto, los tipos de empresas, los tipos de programas que tienen también, que esto sí es como información de dominio público, cómo puedes crecer dentro de esa empresa, lo pueden ver en la página de cualquier compañía. Y hoy con tantas herramientas, igual lo que yo les recomendaría mucho es estar bastante activos en LinkedIn, que al final se ve como la red social que abres cuando sales de trabajar y como que nadie la actualiza y nadie le pone foto. Puede ser que sea funcional, sí, tener un buen perfil, obviamente, pero en LinkedIn puedes encontrar mucho de qué es lo que está haciendo cada empresa. O sea, si hoy ustedes se meten a la página, digo, los invito y no es marketing, pero si se meten a la página de Banco Mayorga y Asociados y ven las personas que trabajan ahí, pueden empezarse a dar una idea de cómo es la compañía. Pueden decir, a ver, es una empresa que tiene 15 personas, 6 años en el mercado, las personas que están ahí en LinkedIn se ven súper jóvenes, quiere decir que están apostando por el talento joven. Si te meten a, no sé, a un despacho de abogados, no, pues todos salen con foto de trajes súper formales, se ve que casi no hay gente joven porque todos son más grandes, y conforme esa idea que se van construyendo de cada compañía, pues también es diferente el approach que van a tener, que a lo mejor va a ser enviar su CV, ¿no? O sea, igual y en esa búsqueda de LinkedIn encuentran a la persona de RH o al director general, y es como de, oye, estoy próximo a egresar o me gustaría entrar a tu programa de prácticas, te comparto mi CV, pero insisto, ese approach va a depender mucho de ustedes cómo van leyendo esa compañía, ¿no? O sea, si de pronto ven que es súper formal y mandan el CV con colores, olores y sabores, pues va a ser como, no, gracias, ¿no? O sea, tienen que tener esa lectura primero para poder aterrizar. Tienen que hacer un CV diferente para todas las empresas, entonces, que sus aplicaciones sean diferentes, no es la idea, pero pues sí tener algo más homologado entre su personalidad y lo sobrio que puede llegar a ser el mundo corporativo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo me acerco a lo que buscan las empresas? Importante y lo que les decía, ¿no? La parte del conocimiento. Una, de conocimiento de lo que hay allá afuera. Y dos, del autoconocimiento. Súper trillado este término, la verdad es que mis colegas en psicología y ahora con tanto se han encargado de un poco hablar de más de qué es el autoconocimiento. No es nada complejo, pero sí es súper importante y está ahí en azul. Identifica tus valores, tus fortalezas, tu motivación y tus áreas de mejora. ¿Por qué es importante que tú sepas cuáles son tus valores, tu motivación, tu fortaleza? Porque con eso vas a construir el sentido de lo que estás haciendo.
Si no lo conoces, es muy fácil que te puedas animar a participar en la entrevista de Royal Prestige, que además reclutan con métodos bastante sorprendentes, pero al final tú sabes, o sea, si tú no sabes muy bien para dónde vas, qué es lo que quieres, si compaginas o no compaginas, pues va a ser muy fácil que llegues ahí y te digan, no, vas a ganar 30,000 pesos y entonces, pero no hay sueldo base, pero si vendes más del 35% de la meta, entonces te vas a hacer millonario, vas a decir, bueno, sí, claro, yo de aquí soy, porque yo sé que lo que quiero es dinero, ok, está bien, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué tipo de preguntas puedes hacer en una entrevista para entender si eso compagina, ¿no? Como de, oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se llevan los colaboradores? ¿Qué tanto hay rotación en la empresa? Son preguntas que se pueden hacer en una entrevista, digo, al final, ¿no? O sea, siempre te dan como ese espacio y que siempre te da también un buen, o deja un buen sabor de boca el poder hacer preguntas bastante acertadas como para que tú puedas terminar de leer a la compañía. Si tú vas a una entrevista y te dicen, ¿tienes dudas o preguntas? Y es como de no ninguna, puede ser como de, ok, nosotros te llamamos. No es que eso sea un determinante, pero entre más preguntas haga de cómo eso puede empatar con tus valores, con tu motivación, con el sentido de vida, dejas también un buen sabor de boca a la persona que te está entrevistando y obviamente un buen sabor de boca de lo que tú puedes aportar, ¿no? Entonces, primero, la parte, vamos a decirlo, del conocimiento del contexto y la parte de autoconocimiento, ¿no? Aquí, pues bueno, lo que dice la diapositiva es justo tipo de entorno laboral en donde puedes desarrollarte mejor. Si a lo mejor eres alguien que a ti te gusta todo súper armado, que llegues y que ya te digan, aquí está tu computadora, tu café, entras a las 7, entras a las 8, todo súper metódico, una empresa AAA es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si eres alguien que trabajas más por objetivos, mucho más dinámico, te gusta proponer, necesitas más interacción con la gente, bueno, una empresa más pequeña puede ser tu opción. O inclusive ahora, con los nuevos esquemas de trabajo, a lo mejor tú eres alguien mucho más introvertido, que no te gusta ver a nadie, tú te dedicas a hacer lo tuyo y that's it, como pasa mucho en la carrera de IT, ¿no? Hemos entrevistado muchos desarrolladores y la gente que es desarrollador o de soporte es como, mira mi computadora, o sea, no me diriges la palabra, yo estoy bien. O sea, y te lo dicen los candidatos en la entrevista. Y cuando les dicen, oye, pero es que esta empresa está pidiendo que vayas a la oficina porque quieren que te involucres con el equipo de trabajo, es como, eso es imposible. O sea, ni me ofrezcas eso porque no, o sea, no voy a participar. Y está bien y se vale, ¿no? O sea, digo, también hay que evaluar dentro de lo que tú eres y lo que tú quieres, cómo puedes flexibilizar un poco, obviamente, pues para poder desarrollarte profesionalmente, pero también se vale decir, yo solo trabajo remoto y ya está, y hay muchas alternativas para trabajar de forma remota, como habrá muchas alternativas para trabajar en equipo, en comunidad, en la oficina y demás, ¿no? Entonces, digo, son cosas como muy básicas, pero son cosas que ustedes deben tener claras, insisto, para saber a empezar por dónde buscar, para saber hacer las preguntas correctas probablemente al estar en una entrevista y también para saber qué poner en un CV, ¿no? Muchos CVs de recién egresados vienen como, pues, soy Juan Pérez, vivo aquí, mi teléfono es este, mi correo es este, y estas son mis principales habilidades. Trabajo en equipo, comunicación, eh, organización. O sea, y ya, ¿eh? Y nada más porque le pusieron 3 rectángulos y 4 cuadrados, creen que puede ser más funcional. La realidad es que hay que dar más carnita. No porque estés en la universidad y a lo mejor no hayas tenido un trabajo formal, significa que no hay que poner en tu CV. Puedes poner que participaste en algún deporte, que lograste X cosa en algún proyecto, que hiciste 25 trabajos en equipo en función de X materia o X área, y entonces eso, no sé, dio determinado resultado, pero al final es importante que se ponga ahí y que se haga de una manera estructurada, digo que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero, insisto, todo esto va relacionado con tomar 10 minutos de tu día, si es que aún no has hecho tu CV, o tomar 1 hora de tu vida para decir qué quiero hacer, quién soy, para dónde voy, y luego entender cómo están allá afuera las cosas y hacia dónde me puedo mover, ¿no? Eso es esta parte súper importante. Aquí, digo, este es un ejercicio, si quieren tomar nota o tomarle foto, creo que es bastante útil. Es la brújula profesional, ¿no? Que de repente, pues llegamos nosotros a trabajar con gente joven, que tiene que ver con valores y motivaciones, ¿no? ¿Cuáles son mis valores, mis fortalezas, mis motivaciones y mis áreas de desarrollo, ¿no? Y a partir de eso empezarlo a trabajar. La realidad es que antes se ponían como mis debilidades o mis áreas de oportunidad,
Hoy se denominan áreas de desarrollo porque son cosas que está en cada uno cambiar. Si mi área de desarrollo es que no me gusta levantarme a las 7 de la mañana, bueno, puedes decir, sí, yo soy así, ok, está bien, pero pues es algo que puede cambiar, que puede mejorar, que puede evolucionar. Al final, como seres humanos, pues siempre estamos en constante movimiento, somos dinámicos, no porque hemos sido así X cantidad de años de nuestra vida significa que así nos vamos a quedar. Entonces, todas esas cosas que creemos que pueden mejorar y que hoy están a lo mejor siendo un obstáculo, incluso aquí en la universidad, bueno, va en este apartado de áreas de desarrollo, y que eventualmente esas áreas de desarrollo pues se pueden convertir en fortalezas, ¿no? Ese sería como el to-do para este apartado, ¿no? Entonces yo los invitaría sí a tomar nota de esto, a tomarlo en cuenta al momento de estar haciendo su CV o incluso al momento de preparar una entrevista. ¿Por qué? Porque también las preguntas que hace una persona en una entrevista para recién egresados va relacionado con esto, ¿no? ¿Con qué te identificas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué plan tienes? ¿Qué consideras que te sale mejor? ¿Qué consideras que no te sale tan bien? Eso que no te sale tan bien, ¿lo quieres cambiar? ¿No lo quieres cambiar? De eso van esas entrevistas, ¿no? Algunas incluso con preguntas más capciosas como, no sé, desde ¿qué opinas del contexto global y qué crees que necesitaría la empresa de un recién egresado? Que puede ser una pregunta difícil porque si no sabes de la empresa y no sabes muy bien tampoco de no vas a saber qué responder, pero eso es lo que preguntan las personas en una entrevista a un recién egresado, ¿no? Entonces sí es súper importante que lo tengan claro y teniéndolo claro, pues también que se pueda sentar en un momento dado en el CV, no como tal como una brújula, pero pues sí que puedan poner cierto apartado de habilidades y cierto apartado de intereses que vaya relacionado con esta parte, ¿no? Hasta aquí, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿No? Bien. Listo. Ahora, ¿qué tenemos ahora para poder armar un CV? La verdad es que hay muchas herramientas. Una que es bastante funcional es el storytelling. Aquí, bueno, la técnica del storytelling, la verdad es que puede llegar a ser tan sencilla o tan compleja como la que vamos a aplicar. Aquí está a modo de resumen. Si pueden leer un poco más al término de la charla, creo que es algo que les puede funcionar. Pero el storytelling enfocado a la parte de trayectoria profesional es una manera, vamos a decirlo así, metodológica para poder asentar tu experiencia de una manera auténtica y memorable. ¿Por qué memorable? Porque tú vas a construir esas líneas, esos párrafos, con algo que pueda dejar huella en quien te está leyendo. Ya no solo estás pensando en ti, en el, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, sino es qué impacto quiero que tenga esto en la persona que lo va a leer. Por eso les decía, hay muchos CVs de recién egresados que no tienen nada de información. O sea, y está bien, ¿no? O sea, no es que tengan experiencia laboral, pero pongan algo más, ¿no? O sea, dejen algo para que quien lea el CV puedan captar los primeros 30 segundos de su atención y digan, ok, vamos a marcarle a este CV, ¿no? Entonces, la técnica del storytelling va muy relacionada con poder comunicar tu trayectoria de forma auténtica y memorable. ¿Por qué auténtica? Porque, insisto, va pensado, basado en la diapositiva anterior, pues en quiénes son ustedes, y memorable porque tienen que generar este impacto, ¿no? Ahora, el storytelling puede funcionar para la parte de redacción y la parte del CV, pero pues también puede funcionar para la parte de la entrevista. Sería muy difícil llegar a una entrevista completamente preparado y decir, este es mi storytelling y de aquí no me voy a salir, pero es muy probable que en la entrevista les diga, tienes 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos para que me digas qué es lo relevante que yo tengo que conocer de ti y de lo que has hecho. Y el reclutador se va a quedar callado, ¿eh? Les va a dar los 3, 5, 7 minutos y ustedes tienen que hablar. Para eso sirve el storytelling, para que puedan hacer ese resumen profesional de ustedes, bueno, profesional personal, y que justamente en esos 5 o 7 minutos capten la atención para que la persona que está entrevistando pueda después empezar a jalar carnita para la entrevista. Me han tocado entrevistas con jóvenes y con gente más grande que les da 5 o 7 minutos para contar lo más relevante de su experiencia y que dicen, pues me llamo tal, tengo tantos años, vivo en tal lugar, he hecho X cosa y that's it. O sea, le sobran cantidad de tiempo. ¿Te dan ganas de entrevistar a esa persona más tiempo? Pues la verdad es que no. Hay gente que es más introvertida y obviamente tienes que estar sacando información, pero no hay impacto en esa comunicación. No me estás dando a mí algo, es más, no me estás dando pauta ni siquiera para hacerte la siguiente pregunta y si te hago la siguiente pregunta va a parecer un interrogatorio.
Entonces, ya las entrevistas no son interrogatorios, son unas charlas, ¿no? O sea, una plática casual, literal. Pero bueno, esta parte de hacerlo memorable es súper importante también, insisto, para generar impacto y que la comunicación se pueda retroalimentar. A lo mejor tu storytelling no va a ser muy largo, pero cuando tú hables de soy Juanito Pérez, estudié tal licenciatura, voy en el semestre tal, o ya terminé todas mis materias, quiero generar un impacto en el área de tal y tal, porque fue la que más me llamó la atención de la universidad, y entonces la verdad es que tengo el conocimiento, ¿no?, de la uni, pero creo que desde mis habilidades puedo aportar mucho, como también la empresa me puede aportar, ¿no? O sea que eso es muy importante. Todo va en doble sentido. Muchas veces, cuando estamos en búsqueda de empleo, dejamos mucho de lado la parte de la empresa. Como, ay, pues a mí que me hablen, o sea, yo ya subí mi CV, ya lo mandé y no me han hablado. Ay, a mí que me pregunten, o sea, yo que voy a estar hablando en una entrevista. La realidad es que no. Es ir de forma bilateral, construyendo una buena relación, en medida de lo posible, porque tu entrevista va a durar a veces 15, a veces 20, a veces 30 minutos si es la primera, y ya de ahí podrá durar más la segunda. Pero tienes ese poquito tiempo para hacer tu pitch, hacer buen clic y entender también si estás haciendo buen clic con la persona. Pues también puede ser que aquí no, o sea, no te haga clic, no te haga sentido, o te trataron súper mal, o apenas si te preguntaron las cosas de mala gana y dices, no, otra entrevista no, gracias, también se van. Pero es un trabajo bilateral, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener, insisto, todo el contexto claro y, bueno, hacer un buen storytelling. ¿Cómo es la estructura narrativa del storytelling? Digo, aquí igual si le quieren tomar foto, lo quieren investigar, ¿está ok? Para ir estructurando tus frases, tus párrafos, lo que sea, necesitas tener un inicio. ¿Quién eres y qué te trajo hasta aquí? Tener un reto, describe un desafío o un proyecto significativo en el que hayas participado. Insisto, pudiste haber sido el mejor deportista o no pudiste haber sido el mejor deportista, pero lo intentaste y te metiste al deporte X, o participaste en un proyecto de voluntariado de lo que tú quieras, o hiciste, a ver, puede ser un trabajo de universidad que te haya salido súper bonito y sacaste 10, o sea, está bien. Esas cosas, ahora, si lo ponen así, hice un trabajo de universidad que me salió súper bonito, saqué 10, la realidad es que también va a ser como, ah, qué padre con tu 10. Pero todo depende cómo estás vendiendo tu idea. ¿Qué te dejó ese proyecto? ¿Qué reto implicó para ti? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué significó? ¿Por qué es significativo? La siguiente parte es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué descubriste? ¿Qué aprendiste? Ya sea del contexto o de ti mismo. ¿Y qué valor le das a esa actividad, ¿no? ¿Cómo conectas eso con la experiencia y lo que tú puedes aportar? Entonces, cuando estás haciendo un CV, súper importante, digo, más o menos en la estructura del CV, es tus datos personales, hacer un breve resumen profesional, ¿no? Estudiante de licenciatura en economía, de octavo semestre, con intereses por tal, 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 ¿no? Ese es tu resumen profesional. Y de ahí, bueno, poner justamente pues estos proyectitos determinados por cierto tiempo, que es importante también poner temporalidad. Porque ponen todo muy cualitativo de proyecto A, proyecto B, proyecto C, pero no ponen cuánto duró, también puede ser ahí un punto en contra. Es importante ir delimitando por tiempos y pues desarrollándolo bajo esta línea, ¿no? ¿Qué reto implicó? ¿Qué aprendizaje tuve? Y cómo esto tiene valor para lo que yo puedo aportar ahí. ¿Alguien quiere hacer un comentario, duda? Adelante. Pero pues, yo sé que hay en el proceso de país, yo soy especial para sentar el banco, ¿sabes? ¿Qué palabras clave? Buena pregunta. A ver, ahora sí que mitos y realidades de la inteligencia artificial. Sí, es importante poner palabras clave en tu CV. Estas palabras clave, sería difícil que yo les diera un glosario de palabras clave porque va a depender mucho al área en la que estás aplicando. Vuelvo al punto. Si tú eres del área de IT, que el área de IT es súper extensa, porque puede ser un desarrollador, alguien de soporte, sabes ciertos lenguajes de programación, vuelvo al punto de saber a dónde estás aplicando. Si vas a aplicar a una posición donde resulta que, por ejemplo, no sé, los requisitos de la vacante son Java, hablando al aire,
y tu CV no dice Java por ningún lado, o sea, ya olvídate de la inteligencia artificial. El que lea tu CV ya no te va a llamar, está buscando Java. Eso para cuando aplicas. Ahora, cuando no aplicas, subes solo tu CV a la plataforma, bueno, al punto, si el reclutador está buscando algo con Java y tu CV no dice, pero sí lo sabes hacer, la palabra que usa el reclutador va a ser Java. Entonces es importante que esté ahí. Ahora, ¿cómo puedo saber las palabras clave específicas que poner? La realidad es que, insisto, depende mucho, pero tienes que realizar bien el área a la que vas a querer aplicar. Si quieres aplicar para un desarrollador, pues pon los nombres de todos los lenguajes de programación que te sepas y cuando alguien busque ese lenguaje, vas a aparecer. ¿Quieres aplicar para una posición de contabilidad y solo pones que eres licenciado en contabilidad y que sabes hacer contabilidad general? Va a ser difícil que aparezcas en un buscador. Pon algunas normativas, pon impuestos, pon normas de información financiera, que son las palabras claves de cada área, ¿no? Otra vez, no puedes poner palabras clave pues, que no sepa, o sea, que no comulguen con lo que sabes hacer o con los proyectos que has realizado. Pero a lo que se refieren y el por qué de repente puede aparecer tu CV o no, es porque tenga la información completa, no porque estés mintiendo. Si no sabes usar Java, pues no pongas Java, no, o sea, obviamente. Pero si entre más específica sea la palabra que utilizas para el área que sea, si es psicología, por ejemplo, y quieres enfocarte al área de psicoterapia, pero en tu CV no pones nada de psicoterapia porque pues, tú nomás pusiste que sabes gestal y psicoanálisis, probablemente el reclutador no va a buscar con gestal y psicoanálisis, va a buscar psicoterapeuta. Pero en tu CV por ningún lado dice psicoterapeuta. O eres un ingeniero que sabe AutoCAD, pero en tu CV por ningún lado dice AutoCAD y es la palabra que está usando el reclutador. La realidad es que los reclutadores se van mucho por los tecnicismos para entrar a estos buscadores. No es algo así como que tienen un software con inteligencia artificial que les dice como, te llegaron estos CVs con estas palabras clave, estos son los mejores. No funciona así. Te metes al buscador, usas tú tus palabras clave según lo que tu descriptivo de puesto diga, y de ahí, bueno, vas seleccionando los CVs. Insisto, si no lo dice, es muy difícil que te puedan considerar. A lo mejor si apareces en la búsqueda porque dices sistemas, ¿no? Y entonces apareciste en el buscador porque así lo filtraron, pero si no dices específicamente qué es lo que sabes hacer de sistemas, es difícil también que te puedan elegir, vamos a decirlo así, porque hay muchas posibilidades. Entonces, aquí para el tema de las palabras clave, es muy importante que ustedes identifiquen en qué áreas se están moviendo y de ahí en su área puedan hacer como un brainstorm de los tecnicismos del área, ¿no? Y obviamente que comuniquen esto con lo que saben hacer, ¿no? Y sobre eso que las puedan añadir a su CV dentro de la redacción o en el apartado de, por ejemplo, me voy mucho a TI porque aquí es como blanco-negro, pero en el apartado de IT pone herramientas tecnológicas. Bueno, pues pone todos los lenguajes, todo lo que sabes hacer y entonces ya es una listota y pues ahí vas a aparecer, ¿no? El ejecutador. Con contabilidad, con psicología, con economía, puede llegar a ser más complicado, entre comillas, pero sobre todo váyanse a la parte de las normativas, que puede haber dentro de su área, ¿no? O sea, programas, normativas, metodologías como específicas. Por ejemplo, en un CV de comunicación, ¿no? Sería súper importante que en alguna parte dijera storytelling, porque alguien que va a contratar a alguien de comunicación, independientemente de cualquier cosa, pues tiene que saber hacer un buen storytelling. Pero si no le pones eso a tu CV, pues la realidad es que va a ser difícil que aparezcas. Entonces, es un infinito de posibilidades, sería difícil definir un glosario, pero yo les diría, váyanse a la parte técnica o normativa de su área para poder hacer este brainstorm de palabras clave e incluirlas como conocimientos en su CV para que justo en estas herramientas o en estos buscadores, pues su CV pueda aparecer cada vez, ¿no? Con eso respondí tu pregunta. Súper. ¿Todo bien? Vale. Ok, ¿qué otra cosa es muy importante? Digo, aquí ya me estoy saltando la parte del CV y me estoy yendo a la parte de la entrevista, que es el post, ¿no? Una vez que nos postulamos. La parte de la entrevista consciente, que al final la entrevista consciente se trata de tener claro todos los puntos que hablamos anteriormente para que cuando tú llegues a la entrevista sepas a qué vas. ¿Qué pasa mucho? Pues hacemos el CV como que
muy metodológico, lo subimos, como que nunca estamos esperando que nos marquen realmente, de pronto te marcan, te dicen, puedes ir a una entrevista, dices que sí, y, ajá, ¿y qué sigue? Te dicen, lleva tu CV. Ok, tú te sientes súper más cool porque ya te pidieron llevar tu CV. Ah, bueno, qué padre. Pero no tienes esa conciencia, ¿no?, de a dónde estás yendo, quién te marcó, quién te va a entrevistar, cómo es esta persona. No sé qué tan stalkers o no sean, pero hoy tenemos muchas herramientas para poder saber esto. Ay, no porque los vamos a buscar en Facebook o Instagram, insisto, les recomiendo usar mucho LinkedIn, pero cuando alguien nos llame una vez que mandamos el CV, investiguemos quién es esta persona, pongamos su nombre en LinkedIn, igual y no nos aparece, y es tu primera red flag de decir, ah, caray, a ver, ¿por qué no me aparece? Vamos a buscarla en Google, a lo mejor la empresa es más chiquita o medio ficticia, ¿no? O sea, puedes ir teniendo esas señales, pero es súper importante hacer esta conciencia para poder generar la conexión desde el primer minuto y después en la entrevista poder ser auténtico, ¿no? Esta parte de la autenticidad es como un arma de doble filo porque, insisto, a lo mejor a ti te gusta pintarte el pelo de verde y hacerte un moicano y ponerte botas de metal o, no sé, hacerte las uñas súper largas o, no sé, mil cosas. Que igual en esta parte no sería tan bueno transmitirlo así en la entrevista, porque insisto, si vas a ir a una empresa más corporativa, ¿no?, hay un dress code y a lo mejor en la entrevista te dicen, el código de vestimenta es formal casual. Ah, bueno, no vas a llegar con el moicano y el pelo pintado de verde, probablemente no. Desde ahí te lo dan. Pero esta parte de la autenticidad va relacionada a siéntete cómodo en la entrevista, siendo tú lo más posible, pero utilizando tus propias herramientas a tu favor, ¿no? Y obviamente, regresando al punto de la adaptación y la flexibilidad, pues siendo flexible en el sí, soy yo, pero ya sé que no puedo ir a la entrevista con gorra, ya sé que no puedo llegar a lo mejor con el tatuaje gigante y la playera de tirantes pues, para que me vean el tatuaje, no porque sea un tema de discriminación, sino estamos hablando de una primera impresión en donde vas a jugar tus mejores cartas, pues para poder hacer clic con esa persona que te va a entrevistar. Insisto, todo va a depender de quién sea quien te va a entrevistar, ¿no? Entre más información tú tengas, pues va a ser más fácil. A lo mejor si vas a una agencia de publicidad y ves que quien te va a entrevistar sí tiene el pelo rosa y sale en su foto súper casual, pues ni vayas de tacones ni blazer a la entrevista, vete de tenis, vístete de colores, porque quien te está entrevistando es así. Pero esa parte de la lectura y de la autenticidad va relacionada primero con identificar otra vez quién soy, qué quiero, dónde están mis valores, mis motivaciones, mi sentido, y luego, pues sí, hacer un poquito de chamba de investigación para ver a dónde voy, con quién voy y qué de todo esto de mi sentido, mis valores, puede comulgar aquí. A lo mejor sí te gustan mucho tus tatuajes y vas a ir a un despacho de abogados que te dicen, pues te pones manga larga porque aquí no podemos admitirlo así. No es discriminación, simplemente es mundo corporativo, ¿no? Es como un código. Es más, yo a veces digo, ya me cansé del disfraz cuando voy con cliente, porque sí, vas con tacones, vas arreglada, muy bien peinada, llego a mi casa y digo, ya, o sea, me quiero poner un pan, porque soy más eso, pero no voy a ir de pan a ver a mi cliente porque evidentemente sé que no es lo funcional y es lo que trabajo. Entonces, aquí, este punto también es importante, el tema de encontrar el trabajo de tus sueños es sí un lugar en donde tú puedas ser tú en medida de lo posible, que te guste lo que estás haciendo, pero sí, y no, espero no romper muchas ilusiones, pero no puedes ser tú al 100%, porque cada cultura, cada empresa, cada persona con la que trabajamos es diferente. A veces he tenido candidatos que son súper malgeniudos, o sea, y en entrevista es como de, oye, bájale 3 rayitas, porque si te pones así con el cliente que te va a entrevistar, no vas a pasar a más de una entrevista, y si te quieres quedar, pues revísate un poco. Y a veces se regulan y a veces no, y eso depende de que les vaya bien o les vaya mal. Pero, insisto, es irlo moldeando sabiendo que el trabajo es una parte importante de tu vida, porque evidentemente es lo que te va a generar. Ahorita estamos hablando mucho como de cuando te postulas y demás, pero pues también puede aplicar para tu emprendimiento, ¿no? O sea, insisto, a mí me encantaría andar de pants, pero pues no por eso voy a venir a dar la plática en pants, o no por eso voy a llegar a la oficina de pants, porque al final pues ya tiene una posición de liderazgo, el equipo tiene que aprender ciertas cosas de la cultura organizacional que quieres construir y sobre todo, pues de dónde te quieres mover. Entonces, es como un ajedrez en donde vas cambiando tus fichas, evidentemente te tienes que sentir cómodo en donde te estás moviendo, pero sabiendo que tienes que hacer algunos ajustes y pues que tu vida personal es completamente independiente a la profesional.
en donde a lo mejor vas a actuar un poquito en lo profesional, en algunas cosas, pero pues no dejas de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante para la entrevista consciente e insisto, para poder mover tus fichas como mejor te convenga e ir con este chip a la entrevista de cómo me voy a vender mejor, ¿no? O sea, esa es como la clave para que salga bien, obviamente sin caer en una cosa muy falsa donde te inventaste todas las respuestas y al rato, no, sí, yo me encantan los tacones y me encanta trabajar hasta las 9 de la noche, cuando la realidad es que no va a ser así, ¿no? Entonces, es poder equilibrar esta parte y, vuelvo al punto, venderte mejor con quién eres tú. Y bueno, ya para la parte de la entrevista, que esto también puede funcionar para la redacción del CV, y el storytelling un poco, es la metodología STAR, ¿va? La metodología STAR es la metodología que utiliza cualquier empresa y cualquier área de recursos humanos para estructurar una entrevista por competencias, que como hablábamos, las competencias son esas cosas que te van a preguntar, que tienen que verse de alguna manera en el CV, pero es muy difícil verlo en un CV porque solo lo puedes platicar, y que en cualquier entrevistador se lo va a manejar de esa manera. El entrevistador va a hacer una pregunta, digo, la pregunta puede ser, descríbeme un momento en que tu comunicación marcó la diferencia. ¿Vas listo para esa pregunta de entrevista? Claro que no, porque piensas que te van a preguntar cualquier cantidad de cosas técnicas. Pero vuelvo al punto. Estas son las preguntas que van a abundar en una entrevista. Una situación en la que tu comunicación marcó la diferencia. Cuéntame una situación en la que has trabajado bajo presión y cómo la resolviste. ¿Qué pensó la gente de ti, de cómo te comportaste en esa situación bajo presión? Y la realidad es que es muy al desnudo, o sea, porque, bueno, al punto, si no vas como con este mindset de vender lo mejor de ti, pues a veces te agarran en curva y o te pones nervioso y ya no puedes responder, o o dices lo primero que se te viene a la mente y entonces, pues, ya no te salió tan bien. ¿Qué funciona para este tipo de preguntas? Y bueno, pues las preguntas son aleatorias, o sea, ahí sí sería muy difícil darles una guía de preguntas. Pero si ustedes van con esta estructura mental de cómo responder a estas preguntas, puede salir mejor. ¿Y cuál es la estructura mental? El método STAR. Tus respuestas van en función a describir una situación, que la situación es la que te está planteando la persona que te está entrevistando. Describe un momento en el que tu comunicación marcó la diferencia. Entonces empiezas la frase con: el momento en que mi comunicación marcó la diferencia fue cuando tuve que organizar con todo el grupo que cambiaran al profesor porque nos iban a reprobar a todos y era culpa del profe porque nunca llegaba a darnos clase y de todos modos nos reprobó en el examen. Ok, ¿cuál fue la tarea de esa situación? Ah, pues hicimos 3 reuniones y entonces juntamos firmas, hicimos esto y esto y esto más. Ok, ahí ya estás hablando de una tarea. ¿Qué acción se tomó al respecto? Ah, pues junté las firmas y entonces después coordiné una reunión con el rector o con el coordinador de área. ¿Y cuál fue el resultado? Ah, pues dijeron que lo iban a checar y pues lo evaluaron mal y si nos lo cambiaron, o resulta que anularon ese examen y entonces el profe ya empezó a llegar a las 7 y ya después ya todo salió bien. Ok, fue algo tan simple como que tu comunicación marcó la diferencia. La respuesta fue en 4 líneas diferentes, pero bajo este orden, y entonces no empiezas a divagar, porque lo que pasa con estas preguntas, si no las tienes tan estructuradas, es que empiezas a divagar. Y lo primero que haces es comunicación, diferencia, déjame pensar. Y entonces empiezas a tratar de pensar en ese momento cómo responder mejor y claramente pues ya no sumarte puntos, ¿no? Entonces, si entre ustedes estén más conscientes de, insisto, situación, tarea, acción, resultado, va a ser más fácil que puedan afrontar estas preguntas. Insisto, las preguntas son aleatorias, te pueden preguntar esto hasta casi cuéntame cómo manejas el llegar a tu casa y que no haya nadie y nada más esté tu perrito. O sea, son preguntas súper extrañas que de pronto es difícil, te ponen en jaque y es difícil responder, pero, insisto, la estructura mental va a depender mucho de esto. Y también para la redacción del CV, cuando ya estás hablando de tus proyectos, de los retos y demás, es muy útil utilizar esta línea para poner el descriptivo de tus actividades, ¿no? Entonces, tú vas a poner en tu CV 2021-2023, proyecto de voluntariado con la fundación tal. Ok,
¿cómo vas a poner las actividades del proyecto de voluntariado en el CV bajo este esquema? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la acción? ¿Y cuál fue el resultado? Y así con todos tus proyectos. Y entonces el impacto que estás generando desde que leen tu CV es orden mental, estructura, claridad, ¿no? En lo que hiciste, en lo que puedes aportar. Entonces, bueno, esta metodología, la realidad es que no es muy compleja. Yo les invitaría, sí, a buscar más preguntas de este tinte para que también puedan ir teniendo en mente, pues, más respuestas de este mismo, ¿no? Y al momento de la entrevista, pues ya no están tan en jaque cuando llegan las preguntas random, que cuando eres recién egresado, vas a un programa de prácticas, bueno, una pasantía, seguro van a ser el 90% de la entrevista este tipo de preguntas. Entonces sí va a ser importante que lo tengan súper claro en este orden, ¿va? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, de la diapositiva anterior. ¿No? ¿Todo bien? Va. Y bueno, por último, tendencias en el mercado laboral. Lo que les decía al inicio es, el mercado laboral se está moviendo rapidísimo y se mueve todos los días. Hay mucha incertidumbre global con cómo se está moviendo, bueno, en México nos afecta mucho lo que pasa en Estados Unidos, cómo se está moviendo el gobierno de Estados Unidos, cómo se está moviendo el gobierno de México, cómo estamos viviendo el tema de los tratados internacionales, las importaciones, las exportaciones, las rutas logísticas, los chinos queriendo venir a América, todo eso está moviendo a las empresas y están buscando el cómo ser mejores todo el tiempo porque la competencia se está poniendo difícil. Y la gente que está dentro de las empresas está sometida a un nivel de exigencia más alto porque si hoy las cosas se estaban haciendo de la A a la Z, mañana se tienen que hacer de la A a la X, pero regrésate a la B, pero no hay un orden tan definido porque las cosas se están moviendo mucho. Entonces, la resiliencia, la adaptación al cambio, el ser propositivo, el ser flexible es un elemento fundamental en cualquier posición, o sea, en cualquier empresa chica, mediana, grande. Las chiquitas pueden estar más complicadas, o sea, una empresa familiar o una pequeña y mediana empresa puede estar un poco más complicada porque siempre son el eslabón más débil de la cadena, porque tienen encima al gobierno, pero al INS, pero a los empleados, pero están creciendo, pero hay que invertir, pero hay que tener rentabilidad, pero queremos crecer, pero entonces Coca-Cola nos está comiendo el mercado, ¿no? Entonces, en una empresa pequeña y mediana, creo que el nivel de exigencia puede llegar a ser un poco más alto. Insisto, las posibilidades de crecer y de aportar son muchísimas, y se los digo yo como experiencia propia. En una empresa grande puede estar todo más estandarizado. ¿Qué pasa en una empresa grande? Se les complican los números, caen en la bolsa de valores, lo que sea, lo primero que hacen es despedir gente, ¿no? Entonces también puedes vivir un poco con la incertidumbre de no inventes, cayó Disney en la bolsa, no, pues seguro despidieron a 100 personas al menos porque pues ya no eran tan rentables. Entonces, insisto, no hay empresas buenas, no hay empresas malas, todas tienen lo suyo. El mercado laboral está cambiando en cualquier contexto y tenemos que poder hacer frente a eso. Se escucha mucho las empresas quieren gente que negrea, la realidad es que así se escucha, pero no funciona de esa manera, simplemente estamos ante un contexto muy demandante y muy enfocado a los resultados. Si tú no puedes concretar una tarea, si tú no puedes decir, logré esto, es difícil que puedas dar valor agregado y es difícil que puedas crecer en una compañía, ¿no? Entonces, eso es importante, digo, en cuestión de habilidades para tenerlo en cuenta. ¿Qué sectores están creciendo mucho? Tecnología, salud, educación, servicios digitales está creciendo muchísimo. No significa que las demás áreas ya valieron y entonces no hay empleo, puede estar un poco más difícil, pero pues bueno, esas son las líneas que hoy pues están avanzando. Servicios digitales es muy amplio porque servicios digitales puede ir desde la parte de IT, pero también la parte de logística, pero e-commerce, diseño, o sea, todo lo que se necesitaría para tener una aplicación o una página web son servicios digitales y está creciendo muchísimo, empezando también hasta por marketing, ¿no? Y bueno, competencias que son hoy valoradas en el mercado: comunicación efectiva, liderazgo colaborativo y aprendizaje continuo.
No podemos quedarnos con el de, pues yo ya aprendí todo en la universidad y lo voy a ir a aplicar y todo me va a salir muy bonito. La realidad es que yo les puedo decir que van a tener que echarse otra carrera en la marcha en lo que van trabajando después, porque son muchas cosas que ya en la práctica puedes saberlas, pero necesitas seguirte formando, ¿no? En cuestión teórica para poder hacer frente a eso y poder idear nuevas cosas, pues respecto al puesto de trabajo que estás desempeñando o la empresa en la que te estás desempeñando, ¿no? Incluso en algunas compañías que son más grandes, puedes empezar hoy en el área de logística y mañana ya te están pasando al área de finanzas y luego estás en el área de IT y luego estás en legal, porque lo que les interesa es que conozcas cómo funciona toda su cadena de negocio para después decirte cuál te gustó, dónde te quieres quedar y en dónde quieres crecer. Entonces, volvemos al punto, la flexibilidad, la adaptabilidad y este aprendizaje continuo de, aunque no te toque, apréndelo, es algo que hoy se valora mucho independientemente del área en la que estés, ¿no? Entonces, así es como se está moviendo hoy el mercado y es por eso que el dinamismo es súper, súper importante. Y pues bueno, de mi lado, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda en particular de toda la presentación o algo que les gustaría platicar. Chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien. ¿Sí? Rapidísimo. ¿Algún comentario sobre la presentación? ¿Alguien detectó algo en particular en la presentación? Sí. Esto mal escrito. Súper. Muy bien. Si no hubiera preguntado, hubiera mencionado. Probablemente al final. Excelente. ¿Alguien más se dio cuenta de esto? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Lo hubieran mencionado si no hubiera preguntado? ¿No? ¿Por qué no? La charla, o sea, es un apoyo psicosexual y el ponente, pues es el que pues, yo sí me di cuenta que soy complicada, ella lo hizo pues ameno y no se da cuenta de eso. ¿Por qué si lo hubieran mencionado? No, Súper. Aquí, justo esa parte, eso es lo que vamos a implementar y es simplemente para reflexionar. Como decía Ale hace unos minutos, en las entrevistas para recibir egresados, normalmente lo que vamos a tener es mucho de estas preguntas trampa o para usar esta metodología está, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando entran a una entrevista, normalmente el resultado de la entrevista los va a evaluar de la A a la Z, absolutamente todo. Lenguaje corporal, imagen, comunicación, palabras que utilizan, desarrollo de ideas, etc. Entonces, este tema visual, que al final, como decía, es un apoyo de nosotros hacia ustedes, es importante sí tomar nota y quizás hacer mención al final, para que ustedes puedan denotar que también están poniendo atención a ese tipo de situaciones muy específicas, ¿no? Y eso también habla de esta atención que ustedes están poniendo hacia nosotros como ponentes, digamos, por este sentido, pero también en una entrevista de trabajo, si es un apoyo o alguna prueba que les están dando, ¿no? Muchas veces nos quedamos con el, bueno, no pasa nada, quizá ni se dieron cuenta, a lo mejor sí nos damos cuenta, pero sí es como esta parte un poco trampa, ¿no? En ese sentido. Entonces, simplemente como reflexión, y sé que seguramente ahorita es mucha información, vimos tres cosas importantes o tres tips infalibles. ¿Alguien la recuerda? Que fueron las tres actividades que les dejamos como de tarea. ¿Alguien la recuerda cuáles fueron? Sí, exacto. La la brújula del storytelling y la última, por la que hablamos. ¿Está? Método está, correcto. Más que toda la info, si tomaron fotos, que seguramente son fotos que no van a volver a ver nunca, porque así son los apuntes. A mí me gustaría que se llevaran justamente esto en mente y que sí, además de practicar en el espejo, sí, Ana, la ciencia Ana, y que tengan estrategias. Sobre todo el storytelling y el método STAR. Voy a hacer una presentación de lo que sea de mi trabajo. Voy a intentarlo hacer con un storytelling. Se toman una foto a la tablita, regresen la foto y vean cómo lo pueden estructurar con este método.
¿no? No se esperen a tener una entrevista, a tenerlo de desechar y después terminar la foto. Apliquen en su próxima presentación. La metodología está lo mismo. Ahorita nosotros lo tenemos muy enfocado al tema de empleo, pero para una presentación puede aplicar de la misma manera, ¿no? Siempre empezamos con presentación y pues entonces esto ya está, ahora hablando con esta metodología, ¿no? Prevean una situación, busquen la tarea, pongan la acción y terminen ese resultado, ¿vale? Entonces, al final, apliquen estos conceptos que hoy tratamos de transmitir a ustedes y cuando tengan unos 10 minutos, hagan justamente el tema de tu brújula y comenzar a desarrollar la parte de esta parte de storytelling es desde que platicamos uno a uno con otra persona hasta cuando queremos comenzar un grupo, como el día de hoy, o precisamente cuando si estamos en algún deporte nacional, de pertenecemos a un grupo donde nosotros somos los líderes, tenemos que aprender justamente a captar la atención de todos, ¿vale? Entonces, me gustaría que se llevaran esos conceptos, que se llevaran también estas tareas, y bueno, como que se dieron cuenta de error, también qué bueno que se dieron cuenta, y a los que no se dieron cuenta, quizá por ahí es parte de la brújula, cosas que podríamos mejorar en ese sentido, ¿no? Ser un poco más atentos a estos detalles, que también pueden decir o no varias cosas de ¿vale? Cuando ves una no me no te ven nada. Claro. Correcto. En este sentido, era algo totalmente intencional, y como dice, cuando es una falta de ortografía puede ser como, bueno, qué pena, ¿no? Lo importante es que por ahí, en la siguiente diapositiva ya estaba correcto, o si se dieron cuenta y si no, también lo vean, que puede ser muy intencional, pero bueno, al final es importante que por ahí, ¿vale? Correcto. Pues, ¿alguien? ¿Algún comentario adicional? ¿Todo bien? Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que esto pueda funcionarles y, como decía César, no solo de aquí a que hagan una entrevista, sino que lo puedan recordar y aplicar de alguna manera. Y pues bueno, que cuando llegue el momento, pues estén un poquito más conscientes y preparados de toda esta información. Muchas gracias a todos. A través de este espacio, a nombre de la directora del departamento, la maestra Gisael García Flores, y del equipo de egresados y relaciones interinstitucionales, queremos entregarle el siguiente reconocimiento por la impartición de su ponencia.